Vamos a ver nuestras Biblias, por favor, en Oseas, capítulo 3. ¿Ok? Y simplemente quiero terminar con el versículo 5. En Oseas capítulo 3, el versículo 5, donde estábamos hablando acerca del futuro de Israel, ¿no es cierto? El futuro del pueblo de Dios. Y hablábamos acerca de cómo el amor verdadero, el amor fiel del Señor iba a ser representado por el amor fiel que Oseas iba a tener por su esposa Gomer. Al traerla nuevamente a casa, aun cuando Gomer se había alejado por su propia opción, por su propia voluntad, pero el Señor en un amor perfecto la iba a traer a casa. ¿Ok? Y ahora en el versículo 5, simplemente algo rápido, vemos que el Señor promete que después que el pueblo de Israel, como nos decía el versículo 3, ¿no es cierto? Perdón, el versículo 4, nos decía que muchos días estarán los hijos de Israel sin rey. Recuerdan, Israel va a ser tomado cautivo y ya no van a tener un rey sobre ellos. Es decir, van ellos a ser esclavos de Asiria, luego van a ser esclavos de Babilonia, luego van a ser esclavos de los persas, luego van a ser esclavos de los griegos y luego aparecen esclavos de los romanos. Y a través de ese tiempo todo el pueblo de Israel sufrió sin tener un rey. Y después también nos dice acá que sufrirán sin príncipe. Recuerdan que esta palabra príncipe se utiliza en conexión con el Mesías, es decir, el Mesías no va a venir en este tiempo, va a venir en el futuro, pero ellos necesitan arrepentirse de sus pecados, necesitan creer que el Mesías va a venir, que Él va a perdonar sus pecados. Y luego la tercera parte que vimos es que les iba a dejar sin su religiosidad, ¿recuerdan? O sea, su religiosidad iba a acabarse. Imagínense a un católico quitándole la iglesia católica del centro de la plaza. ¿Qué hace? Se muere, porque no puede ir el domingo a misa. Imagínense una iglesia católica sin cura, sin padre. ¿Quién oficia los sacramentos que ellos tienen? La religiosidad fue quitada de Israel. Ellos llegaron a un punto en el cual los medios que Dios había establecido para acercarse a Él se convirtieron en ídolos. Y ustedes recuerdan que el pueblo comenzó a idealizar y a idolizar el templo. El templo va a ser destruido. ¿Ok? Todas estas cosas que implicaban religiosidad dentro del pueblo iban a ser quitadas. ¿Por qué? Porque la religiosidad no lleva una relación genuina con Dios, sino lleva simplemente una costumbre de hablar acerca de Dios, de conocer acerca de Dios, pero nunca de tener una relación personal con Dios. ¿Ok? Eso pasó con Israel. Dejaron de conocer a su Dios. O sea, y ya no hablaban con Él, hablaban acerca de Él. Ya no escuchaban de Él, sino decían, había un Dios de nuestros padres que es Jehová, y hay un Mesías que va a venir, pero dejaron de creer en eso. Entonces vemos que es quitado el poder político, es quitado el poder religioso. Israel se va a quedar en la nada, van a ser esclavos. Pero luego el versículo 5 nos introduce en el futuro. Y mis hermanos, nosotros como creyentes vemos siempre la esperanza en medio del dolor. ¿Ok? Siempre vemos la esperanza en medio del dolor. ¿Por qué? Porque la esperanza no depende de nosotros. ¿Ok? La esperanza no depende incluso de nuestra fe, sino depende de ¿qué? Del plan que Dios ha trazado para este mundo, en el cual nosotros podemos poner nuestra confianza. En ese Dios que ha trazado el plan para este mundo. Y acá la esperanza de Israel no estaba en el hecho de que un día las cosas mejorarán, sino estaban en el hecho de que el Señor los iba a traer de regreso. Esa es la esperanza más grande que Israel tenía, que el Señor los iba a traer de regreso en el futuro. Y miren lo que dice el versículo 5. Dice, después volverán los hijos de Israel. ¿Y qué pasará? Buscarán a Jehová y buscarán a David su rey. Es decir, va a haber un tiempo en que el pueblo va a venir y va otra vez a tener una relación con su Dios. Pero es interesante que dice, buscarán a Jehová y también buscarán ¿a quién? A David su rey. ¿Y esto apunta a quién? A Cristo. ¿Por qué? Porque a través de quién ellos pueden tener una relación con el Padre. Solamente a través del Hijo.
Entonces la apunta Israel que su religiosidad les llevó lejos de Dios, pero que la salvación de ellos estaba en buscar y ser encontrados por el Hijo, por el Mesías, por el que les podía traer de vuelta a casa. Y algo que es hermoso es que vemos la transformación del futuro. O sea, mis hermanos, como creyentes, el hecho de que nuestra salvación no se pierda no significa que podemos vivir como queremos. Es decir, hay una transformación del corazón a partir de la salvación que nosotros recibimos en Cristo Jesús. Es decir, hay una transformación. ¿Entendemos esa parte? No podemos ser iguales, no podemos ser los mismos. A mí me gusta una ilustración que lo utilizo muchas veces, que lo utilizó el pastor Paul Washer, que el pastor decía: si tú vienes y me dices que un camión te atropelló, pero estás bien vestido, no tienes heridas, no tienes lastimados, ni siquiera estás sangrando, discúlpame, pero no creo que te pisó un tráiler, no creo que te atropelló un tráiler. Y él decía, cuando alguien dice venido a Cristo Jesús, cuando alguien dice sido salvo por Cristo Jesús, uno puede ver la transformación en su vida a través de la obediencia que él tiene al que le salvó. Entonces esto es muy importante, porque el pueblo de Israel nos dice que cuando ellos buscan a Jehová y a David su rey, ¿cuál es el resultado de esto? Temerán ¿a quién? A Jehová y a su bondad en el fin de los días. Es decir, la relación que ellos tienen con Dios va a ser tan cercana que mientras más ellos conocen a Dios, más temen el nombre de Dios, más reverencia tienen por el nombre de Dios, más respeto tienen por la persona de Dios y más conocen sus bondades. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, Dios es tan grande y tan fuerte, tan poderoso, y aún así Él decide tener bondades hacia nosotros. ¡Wow! Y comenzamos a conocer al Dios de dioses, Señor de señores, y comenzamos a conocer su bondad. Comenzamos a conocer su amor. Comenzamos a conocer realmente y adorarle por lo que Él es, no solamente por lo que Él hace. Y mis hermanos, no sé ustedes, pero cuando ustedes van conociendo a una persona más, o se enamora más de la persona, o termina odiando a la persona. Y acá con el Señor, mientras más conocemos al Señor como creyentes, necesitamos enamorarnos más de Él. Necesitamos obedecerle más a Él. ¿Por qué? Porque esa relación cercana a la cual Cristo permite, mis hermanos, hace que conozcamos a Dios como realmente lo demuestra la Escritura. Necesitamos pensar en esto, porque el pueblo de Israel tenía que regresar a esto. O sea, en arrepentimiento tenían que regresar al Dios del cual ellos habían corrido, del cual ellos habían escapado. Entonces, algo hermoso que habla acá es acerca del temor. Es decir, lo que hablábamos del día domingo, incluso me encanta cómo se conecta. Ese temor que puede significar atemorizarse, aterrorizarse, pero no tiene que ver tanto que tenemos un temor que salimos corriendo de la presencia de Dios, sino más bien que es un temor de reverencia, que al acercarnos en Cristo Jesús al Padre, vemos su grandeza y vemos que no morimos, sino más bien somos ¿qué? Perdonados. Al ver su santidad y poder acercarnos al trono de gracia, vemos que Dios escucha nuestras oraciones y nos muestra sus bondades. Y en lugar de que el Señor diga, aléjate de mí, ¿no es cierto? No te conozco, el Señor dice, me complazco en mi Hijo Jesucristo y por lo tanto, como estás en Cristo, respondo a tu oración. Como estás en Cristo te muestro misericordia, como estás en el Hijo te muestro mis bondades. Y es hermoso ver esa belleza de el temor de Dios conectado con la obediencia y conectado con la bondad que Dios tiene por nosotros. Es hermoso, ¿no es cierto? Como pensar, por ejemplo, que el presidente de un país haga algo por nosotros. ¿Se imaginan? A veces cuando el jefe de su trabajo va a su casa, ustedes dicen, wow, el alcalde de la ciudad vino a mi casa. Y uno limpia la casa y uno tiene respeto por el alcalde y uno hace la mejor comida para el alcalde porque quiere lucir bien, porque está siendo mostrado bondad por alguien que uno lo ve acá, ¿no es cierto? Uno dice, wow, ¿quién no quisiera eso? Cuando la gente, el presidente les da algo, la gente hasta quiere llorar, porque dice, el presidente me dio algo. Mis hermanos, el Señor Dios es mucho más que ellos.
cuán hermoso el saber que hemos recibido salvación y el reconocer que al recibir esto nosotros podemos acercarnos a Él. Entonces el pueblo necesitaba entender eso, mis hermanos, que ellos necesitaban, mientras más conocían a Dios, ellos necesitaban acercarse más a Dios, enamorarse más de su Dios, no en una relación irrespetuosa, irreverente, sino en una relación de respeto, de reverencia, reconociendo delante de quién nosotros estamos. Y luego llegamos al capítulo 4, ¿ok? Al capítulo 4. Y en el capítulo 4, mis hermanos, vamos a encontrar un juicio, ¿ok? Un juicio en la corte. Y vamos a leer de los versículos 1 y 2. Oseas capítulo 4, versículos 1 y 2, ¿ok? Y el juicio que vamos a estudiar en el versículo 1 y 2 tiene que ver con el juicio que va a recibir la persona que es pecadora. Tiene que ver con las características de esa persona que lo hacen responsable y lo hacen merecedor del juicio de Dios. Miren lo que dice el versículo 4. Perdón, capítulo 4, versículo 1. Me avisan cuando lo tienen, por favor. Lo tienen, muy bien. Miren lo que dice. Oíd palabra de Jehová. ¿Lo tienen? Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra. ¿Ok? El Señor va a enjuiciar. Esta palabra contender tiene que ver con que la persona está parada en el tribunal y el Señor está listo para emitir juicio en contra de esta persona. Y lo que va a hacer es mostrar las evidencias del por qué esta persona se merece el juicio. Y es interesante ver que el juicio viene después de ¿qué? De la esperanza. Es interesante esta parte, como Oseas, incluso Oseas muchas veces vuelve loco a muchos teólogos. Porque dicen, ¿por qué lo puso en ese orden? ¿Por qué habla del futuro, de la esperanza y luego ahora está hablando de juicio? Y mis hermanos, porque la esperanza no nos permite vivir como queremos, sino más bien la esperanza nos permite vivir como Dios quiere que nosotros vivamos. Y por eso el profeta debe recordar al pueblo de Israel que el Señor va a juzgar. Y miren, esta primera palabra que dice, oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra. ¿Ok? ¿Cuáles son las características de los moradores de la tierra? Porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio sucede. Y acaba de dar estas tres características de la razón por la cual el Señor va a juzgar a la gente. ¿Ok? Y comienza primero con esta palabra de oíd. Y mis hermanos, lo triste de este oíd es que es la antesala del juicio de Dios. Entonces es interesante cómo nosotros a veces queremos escuchar a Dios solamente cuando hay bendición. Pero cuando el Señor viene con la disciplina, también el Señor da un gran oíd. Escucha, porque acá viene la disciplina. Y es interesante, por ejemplo, en Isaías capítulo 1, si ustedes van a Isaías capítulo 1, por favor. Porque esta palabra oíd se va a utilizar en los profetas para hablar acerca de un llamado a juicio de parte del Señor. Miren lo que dice Isaías capítulo 1, versículo 10. ¿Lo tienen? Muy bien. ¿Qué dice acá? Príncipes de Sodoma. Y sabemos cuál es la connotación que tiene acá Sodoma dentro de las palabras del profeta. Gente corrupta, gente pecadora. Dice, oíd la palabra de Jehová. ¿Por qué? Porque la corrección siempre viene ¿de dónde? De la palabra de Dios. Y dice acá, y escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Acá, mis hermanos, está refiriéndose a Judá y a Jerusalén.
No está hablando de la Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Porque Sodoma y Gomorra ya fue ¿qué? Destruida en Génesis. Pero acá está utilizando esta figura de unas naciones corruptas para hablar al pueblo de Dios. Y utiliza la palabra oíd y escuchad la palabra de Dios que va a traer juicio. Y luego lo que pregunta en el versículo 11 es: ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Obediencia sin corazón. Obediencia sin tener en cuenta la palabra de Dios. Obediencia haciendo de la manera que yo pienso que debe hacerse. Por eso el Señor les dice: hey, ¿para qué quiero sacrificios si su corazón está lejos de mí? ¿Para qué quiero que actúen de una manera moralista si su corazón no me conoce? Y por eso se escucha el ¿qué? Oíd, escucha, porque viene la corrección de parte de Dios. Miren Isaías capítulo 28. Isaías capítulo 28. ¿Lo tienen? Miren lo que dice el versículo 14. ¿Lo tienen? Muy bien. Por tanto, varones burladores que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén. ¿Le está escribiendo a quién? A los reyes, o sea, a las personas que están a cargo, a los príncipes, a las personas que están a cargo de Jerusalén. Dice: oíd, ¿qué? La palabra de Jehová. ¿Ok? Oíd la palabra de Jehová. Por cuanto habéis dicho: pacto tenemos con la muerte e hicimos convenio con el Seol, cuando pase el turbión del azote no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio ¿qué? En la mentira y en la falsedad nos esconderemos. ¿Ok? Es interesante cómo el Señor utiliza esta... Bienvenida, hermana Carolina. Cómo el Señor utiliza esta palabra para llamar la atención a su pueblo de que están actuando religiosamente. Es decir, están poniendo su confianza en las cosas que ellos piensan que deben hacer, que agradan a Dios, pero han ignorado su palabra. Han ignorado totalmente lo que el Señor quiere de ellos, que le adoren de corazón. Y el Señor va a corregir, y va a corregir muy fuerte. Y por eso en los profetas siempre, mis hermanos, no siempre, pero la mayoría del tiempo, cuando dice: escucha, escucha la palabra de Dios, viene una palabra de corrección. ¿Ok? De corrección. Y mis hermanos, es difícil escuchar la palabra de corrección. Porque es bonito cuando el predicador dice: hermanos, escuchen la palabra de bendición de parte del Señor. Y las personas dicen: amén. Y levantan la mano y dicen: quiero 3. ¿No es cierto? Pero acá con Israel el Señor les dice: escuchen la palabra de Dios, porque a causa de su desobediencia viene el castigo. Y esto demuestra, mis hermanos, que el Señor toma muy en serio el pecado. Toma muy en serio la desobediencia. Es decir, Él no va a dejar que sus hijos hagan lo que quieren. Él no va a dejar que sus hijos hagan lo que quieren. Si realmente es un hijo, el Señor no va a dejarles de hacer lo que quieren. Y acá se demuestra en los profetas. Porque ellos no es que estaban mal, estaban bien económicamente. Estaban andando bien. Hacían sacrificios. Pero su corazón no estaba con Dios, no lo conocían. Y por eso se hace necesaria que la palabra de parte del Señor de corrección. Miren lo que dice Jeremías capítulo 2. ¿Lo tiene? Jeremías capítulo 2, versículo 4. Jeremías capítulo 2, versículo 4. ¿Qué dice acá? Oíd la palabra de Jehová. La misma manera que utiliza en Oseas, ¿ok? Oíd la palabra de Jehová. ¿Y a quién le habla? Al pueblo de Dios, ¿ok? Es decir, hay corrección para el pueblo de Dios. Y acá le habla a la casa de Jacob. ¿Y qué le dice a la casa de Jacob? Le dice: y a todas las familias de la casa de Israel.
¿Ok? Es decir, no hay quien se escape acá. No hay quien se escape. Para todos va a llegar esa palabra de corrección de parte del Señor, esa palabra de juicio. Y dice acá, así dijo Jehová: ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Y nos dijeron que, ¿dónde está Jehová? Esa era la pregunta que hizo el pueblo de Dios. Dijeron, ¿dónde está Jehová? Mis hermanos, ¿saben cuál es la pregunta que nosotros hacemos inmediatamente después que nosotros estamos consistentemente en pecado? ¿Dónde está Jehová? Y esa es la pregunta que hacía el pueblo. Y el Señor les dice, ¿qué mal les dice a sus padres? Es una pregunta retórica. ¿Por qué? Porque el Señor nunca le hizo mal a su pueblo. ¿Ok? El Señor les sacó de Egipto con mano poderosa, les alimentó en el desierto, pero ¿saben qué es lo que veía el mal, el pueblo? La corrección. El pueblo veía la corrección de Dios como mal de parte de Dios. Y eso, mis hermanos, nosotros podemos caer en ese error también. Y cuando viene la palabra y dice, escucha, Esteban, la palabra de Dios que te va a corregir porque estás en pecado, y uno puede decir, no, yo quiero la palabra de esperanza. Dame esperanza, pero no me des corrección. Dame esperanza, ok, dime que va a estar bien las cosas, pero no me digas cómo el Señor me pide que yo viva. Y en los profetas eso es todo lo que ellos hicieron. Por eso es que una de las características de los profetas actuales, los llamados profetas, es que, mis hermanos, si ustedes se dan cuenta, nunca corrigen. Solamente dicen, bendigo, proclamo prosperidad, el Señor te va a dar lo que tú quieres, el Señor te va a dar el trabajo. Mis hermanos, los profetas del Antiguo Testamento, ¿saben por qué les mataban? Porque les tocaba hablar palabra de Dios, y la palabra de Dios decía, arrepiéntete y cambia tu camino antes que el Señor venga y te mande cautivo. Entonces así reconocemos un profeta verdadero. Y este es hermoso ver cómo en Jeremías el Señor les dice al pueblo que escucha la palabra, ¿ok? ¿Por qué? Porque va a venir juicio. Y mis hermanos, podemos pasar toda la noche leyendo solamente esta palabrita de escucha en relación con juicio, pero lo que quiero que hagamos es, al regresar a Oseas capítulo 4, es que podamos establecer el contexto del cuarto. Es un cuarto de juicio en el cual el Señor está diciendo, escuchen todos los que están aquí, escuchen todos los moradores de la tierra, porque el Señor está a punto de emitir juicio. ¿En contra de quién? Primero, en contra de las personas que no son dignas de confianza. Primera cosa, y esto es hermoso, miren lo que dice acá. El Señor contiende con los moradores de la tierra. ¿Por qué? Porque no hay fidelidad. En otra traducción va a decir, porque no hay verdad. No se habla verdad, no existe verdad, no hay verdad en las personas, no hay integridad en las personas. Y eso no había en el pueblo de Israel en ese momento. Es decir, él habla a los moradores de la tierra y dice, hey, no hay verdad en este mundo. Y el Señor contiende contra ellos. Y esta palabra se puede traducir también como personas que no son dignas de confianza. Se puede traducir como falta de integridad. ¿Ok? Y miren lo que dice Éxodo capítulo 18. Porque acá en cambio va a enfatizar la parte positiva de la persona que realmente habla verdad. Éxodo capítulo 18. Porque acá habla de fidelidad, de alguien que es digno de confianza, mis hermanos. Y en Éxodo capítulo 18, ustedes recuerdan que llega Jetro, el suegro de Moisés, y le dice a Moisés, hey, estás haciendo las cosas solo. Necesitas personas que te ayuden para llevar a cabo esta labor de cuidar al pueblo. Y ahora Jetro le va a decir a él, miren lo que dice el versículo 21. ¿Lo tienen? Además, escoge tú de entre todo el pueblo, ¿qué? Hombres capaces, acá dice varones de virtud, temerosos de Dios,
¿Varones de qué? Hombres veraces que aborrezcan las ganancias. Exacto, varones de verdad, hombres veraces, hombres que son dignos de confianza, hombres que realmente te apoyen a ti en el ministerio. ¿Por qué? Porque en el tiempo de Oseas no había esta característica ya, se había perdido. Y mis hermanos, déjenme decirles algo. En este tiempo está igual. Hombres y mujeres dignas de confianza. Hombres y mujeres íntegros. Hombres y mujeres de verdad. Que en su esencia son honestas, íntegras. Y el Señor dice, voy a levantar juicio porque acá no encuentro hombres y mujeres de verdad. Esa era la realidad del pueblo. Y miren lo que dice Nehemías, ¿ok? Nehemías capítulo 7. Esdras, Nehemías, Esther. Nehemías capítulo 7. Y lo que quería leerles es la parte positiva de esta palabra, porque hay muchos que utiliza Oseas, es decir, no hay personas de verdad, pero quiero demostrarles que es posible ser esa persona, porque en Nehemías capítulo 7, miren lo que dice, Nehemías capítulo 7, recuerdan que Nehemías regresó con el pueblo después del cautiverio, del cual Oseas está profetizando, y comienzan a construir el muro de Jerusalén. Y luego dice el versículo 1, luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas, y fueron ¿qué? Señalados porteros y cantores y levitas. Y ahora Nehemías haciendo una tarea muy importante. ¿A quién voy a escoger para que cuide las puertas? ¿Ok? ¿A quién voy a escoger para que cuide las puertas? Miren lo que dice acá. Mandé a mi hermano Ananí, ¿y a quién? Y Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén. Y uno dice, le está llamando porque es familia. No. ¿Cuál es la característica de esta persona? Este era varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos. Este era un hombre digno de confianza. Es decir, en la antigüedad, mis hermanos, los que estaban en las torres, los atalayas, cuidaban y veían desde lejos y decían, si viene el enemigo, siempre avisaban. Y los que cuidan las puertas, ¿ok? Son muy importantísimos. ¿Por qué? Porque si el enemigo entra por la puerta a la ciudad va a caer. Y Nehemías dice, voy a poner estas dos personas. ¿Por qué? Voy a poner a Ananías porque es un hombre de verdad. Es un varón de verdad. Es un hombre digno de confianza. Es un hombre íntegro. Es un hombre del cual no voy a dudar que va a cumplir con la tarea que yo le he puesto. Pero el Señor dice, traigo juicio contra Israel porque ya no hay de esos. Se acabaron. Que no hay quien sea digno de confianza. Y si ustedes se dan cuenta, había papás ahí, había esposos, había soldados, había mercaderes, había esposas, había mujeres, todo tipo de persona. Pero el Señor dice, se van cautivos porque no hay una persona íntegra, no hay una persona digna de confiar. Y mis hermanos, el libro de Santiago dice que en Santiago capítulo 1, versículo 8, Santiago capítulo 1, versículo 8, me avisen cuando lo tienen, por favor. Santiago capítulo 1, versículo 8. Acá está hablando de de buscar la sabiduría que viene de arriba. Y luego en el versículo 8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante. ¿En qué? En todos sus caminos. No es íntegro, no es alguien digno de confiar. Y mis hermanos, déjenme ser bien honestos con ustedes hoy día. Si su esposa puede decir de ustedes, esposos,
ella podría decir: mi esposo es un hombre de verdad. El esposo puede decir: mi esposa es una mujer de verdad, es una persona digna de confianza. Eso es lo que es la razón por la cual el Señor está juzgando a su pueblo. Porque les dice: la primera característica de este pueblo es que no son verdad. O sea, no hay verdad en este pueblo. ¿Qué hacemos cuando no hay verdad en este pueblo, mis hermanos? ¿Qué hacemos? Se necesita personas de verdad. Y si ahora ustedes pueden ver la sociedad, mis hermanos, ¿qué es la verdad en la actualidad? Pregunten en la calle, la gente le dice: la verdad puede ser múltiple. Tú tienes tu propia verdad, yo tengo mi propia verdad. Pero el Señor dice: no, hay una sola verdad. Y necesitamos personas que confíen en esa verdad, porque la caída del pueblo de Israel se produjo porque no había verdad en este pueblo. Entonces esa es la primera característica, mis hermanos. Y es interesante pensar que lo que estas personas dejaron de ser era todo lo que Dios es, porque Él es verdad, porque Él es fiel. Y por eso el Señor les dice: en el futuro van a venir a mí, van a buscarme, van a encontrar. Y encontrarán a su Dios, encontrarán al rey David representado en la persona de Jesús, al Mesías, y vivirán con temor de Jehová y disfrutando de la bondad de Dios. Pero mis hermanos, necesitamos primero entender esta parte de que necesitamos realmente confiar en la verdad. Acá decía: no hay verdad, pero segundo, no solamente no hay verdad, sino lo que el Señor les acusaba también en el versículo, en la segunda parte, es: no tienen ¿qué? Misericordia. Entonces, mis hermanos, esto es algo muy importante de entender. La falta de verdad va a llevar ¿a qué? A la falta de misericordia. Y la parte de misericordia es muy interesante porque se puede traducir también como un amor fiel, como lealtad. Muchas traducciones van a decir lealtad. Lealtad. Acá misericordia tal vez nosotros lo entendemos desde el contexto de tener misericordia de alguien, tratar bien a alguien, pero acá lo que está diciendo es: el Señor les va a juzgar. ¿Por qué? Porque la falta de verdad ha causado que ustedes no sean leales, que ustedes no tengan un amor fiel, que su amor sea barato, que su amor se vende al mejor postor. No existe lealtad. Acá lo traducen como misericordia, pero la palabra tiene la idea de una obligación que uno tiene de ser leal cuando entra en una relación. Y esto lo vemos en el matrimonio, mis hermanos. Ahora los divorcios son tantos. ¿Por qué? Porque el marido o la esposa piensan que no tienen una obligación de ser leal, sino es una opción. Y lo mismo traducimos a la relación que tenemos con Dios. Y decimos: mi lealtad a Dios es opcional, no es una obligación. Y acá está diciendo el Señor: hey, ustedes se olvidaron de ser leales, tanto a Dios como el uno al otro. Se olvidaron de mostrar un amor fiel. Se olvidaron de mostrar una lealtad con un amor que perdura hasta el punto que se ama lealmente aún en medio de las dificultades. Incluso es un amor leal que se mantiene más allá de la infidelidad. Ese es el amor que Dios tuvo, que Dios tiene por nosotros. Un amor leal. O sea, el Señor dice: el mundo te vende un amor barato. Un amor que se basa en las circunstancias, un amor que se basa en las situaciones, un amor que se basa en tus deseos. Pero el Señor dice: una persona verdadera, la cual Dios quiere, la cual Dios aprueba, en la cual Dios se deleita, es una persona que su amor es leal, que tiene lealtad por su Señor. Y la acusación es: su amor no es leal. Dejaron de amar a Dios. Su lealtad se dio a otros dioses. Y mis hermanos, esto es muy, muy interesante de notar en la aplicación a nuestras vidas. Porque cuando nosotros dejamos de ser leales a nuestra pareja, a nuestro esposo o esposa, o incluso dejamos de ser leales a nuestra familia, es decir, el papá o la esposa dejan de ser esposo y esposa, papá, mamá, aún sin irse de casa, o el soltero deja su lealtad al Señor, simplemente es esa muestra de que algo está mal en el corazón.
de que ha dejado la verdad y por lo tanto ha dejado la lealtad. De que ha abandonado la verdad, ha dejado de confiar en la verdad, de que ha dicho no hay verdad, el Señor no es verdad. ¿Dónde está Dios ahora? Y perseveramos en el pecado y nuestra lealtad se convierte en lealtad al pecado. Y después viene la tercera acusación. Y no solamente es que no hay verdad, no solamente es que no hay misericordia o lealtad, sino que tampoco hay conocimiento de Dios. Es decir, sus acciones representaban que ellos no conocen a Dios. Mis hermanos, la religiosidad nos puede llevar a decir, yo voy a la iglesia, yo soy cristiano, pero nuestras acciones pueden hablar todo lo contrario. Y acá, mis hermanos, lo que está diciendo el Señor les dice, miren, ustedes dejaron la verdad. Por dejar la verdad dejaron el amor leal al Señor, y por dejar el amor leal, ¿qué? No me conocen. Porque no son leales a mí, porque si me conocieran fueran leales, si me conocieran sabrían que yo soy la verdad, dice el Señor. Si me conocieran no dejarían mi persona por otros dioses. Por eso el Señor le preguntaba al pueblo, ¿qué mal les he hecho yo a tus padres? Ningún mal. ¿Y por qué me dejaron? Porque dejaron de confiar en la verdad, porque dejaron el amor leal al Señor. Y por lo tanto el Señor les dice, no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Y mis hermanos, en la actualidad en que vivimos, mis hermanos, mucha gente se va a identificar como espiritual. Mucha gente practica la espiritualidad, pero no conocen a Dios, porque no conocen la verdad. Y al no conocer la verdad no pueden ser fieles a la verdad. Y al no ser fieles a la verdad simplemente se están haciendo mentirosos y no conocen a Dios. Y esta parte de conocimiento, mis hermanos, tiene que ver con la parte de discernimiento, de entendimiento. ¿Ok? Entender realmente. Discernir realmente. Y estas palabras se utiliza en Salmo 119, por ejemplo. Salmo 119. Versículo 66. Perdón que estoy corriendo, pero veo el reloj y acá se acaba el tiempo. Salmo 119, versículo 65 y 66. ¿Lo tiene? Bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a ¿qué? A tu palabra. Y acá dice, enséñame buen sentido y ¿qué? Exacto, es interesante. Conocimiento, acá dice sabiduría. Sabiduría. ¿Por qué? Porque tus mandamientos he creído. Entonces el Señor dice, enséñame, le dice el salmista, enséñame, Señor, buen sentido y sabiduría. Es decir, enséñame a conocerte, Señor. ¿Y cómo yo puedo saber que te conozco? Es porque soy sabio, es porque entiendo, es porque discierno, es porque sé que el conocer a Dios no tiene que ver solamente con la parte interna del cerebro, sino que se ve reflejado ¿en qué? En mi vida. Es decir, obedezco a Dios, es decir, sé vivir la vida bíblicamente. Sé vivir la vida bajo tu palabra, Señor. Sé vivir la vida guiado por tu palabra. Y el pueblo se olvidó de eso, porque el pueblo seguía haciendo sacrificios, es decir, sabían lo que la ley decía. El pueblo seguía teniendo sacerdotes. Ustedes van a ver acá que va a condenar a los sacerdotes después del Señor, después que condena al pueblo. El pueblo sabía de espiritualidad, sabía de religiosidad, pero no conocían a su Dios realmente. ¿Por qué? Porque no lo demostraban en su diario vivir. Es como que nosotros ahora venimos a la iglesia y abrimos la Biblia, llegamos a casa, hay un problema y la cerramos. Y decimos, ok, ¿qué hacemos? Un hombre sabio dice, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra? ¿Cómo puedo aplicar la palabra a mi vida? ¿Cómo puedo vivir bíblicamente? Y el pueblo se había olvidado, mis hermanos. Ok, el pueblo se había olvidado porque tenían una religiosidad. Miren lo que dice Job 38.
Job, Salmos, Proverbios. Job, capítulo 38. Acá es interesante porque recuerdan que están hablando los amigos de Job. Y los amigos de Job le dicen: Job, tienes que confesar tu pecado, hiciste algo mal, bla, 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 bla. Y Job le dice: hey, ¿qué he hecho? Pero es interesante que Job no peca en lo que dice, pero aún así Job necesitaba ¿qué? Corrección. A pesar de que dice que Job era uno de los hombres más rectos. Aún el hombre más recto necesitaba ¿qué? Corrección de parte de Dios. Y el capítulo 38, miren lo que dice acá. Entonces respondió Jehová, capítulo 38, versículo 1. ¿Lo tienen? Entonces respondió ¿quién? Jehová a Job desde un torbellino y dijo. Mis hermanos, imagínense en esto. Imaginen que están en el centro del país de Estados Unidos y ven ese tornado, ese torbellino que destruye casas, que acaba con todo lo que está a su paso. Pero en ese torbellino nos dice Job que estaba la voz de Dios. Y dice que ¿quién? Pregunta el Señor: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras? Ok, con palabras, pero sin ¿qué? Sin sabiduría. Pues estás hablando sin mí, en pocas palabras, dice el Señor. ¿Dónde estoy yo en la ecuación? O sea, si quieres sabiduría, habla de lo que yo he hablado, dice el Señor a Job. O sea, y luego le va a decir Job el Señor a Job: ¿dónde estabas tú cuando yo formé la tierra? Cuéntame, ¿dónde estabas? No estabas ahí. Y el Señor comienza a hablar de lo que Él es y de sus obras. Pero la acusación a Job era: ¿por qué estás hablando palabras sin sabiduría, sin conocimiento? Es decir, necesitas ver el sufrimiento desde la perspectiva de ¿quién? Desde la perspectiva de Dios. Y mis hermanos, Job perdió todo. Perdió a sus hijos, sus pertenencias. Le quedó la esposa que le dijo: maldice a Dios y muérete. Otra prueba más. Y le vinieron 3 amigos, que muchos dicen que son los amigos religiosos de él, ¿no es cierto? Que vinieron y le dijeron: es tu culpa. Y Job, en medio de entender esto, el Señor le dice a él: no puedes hablar palabras sin sabiduría. Si no puedes pensar sin la palabra, no puedes enfrentar la vida sin la perspectiva de Dios. No puedes. Porque eso es actuar sin conocimiento de Dios. Porque eso es enfrentarse la vida desde tu propia perspectiva. Y acá le dice a Job, y es interesante que le dice: ¿quién eres tú? Porque tú no tienes las respuestas. El Señor le dice: yo tengo las respuestas. Habla palabras con sabiduría. Y mis hermanos, Job se queda callado. Y luego el Señor va a ser bueno con Job nuevamente. Pero Job tenía que aprender a tener una perspectiva bíblica en medio del sufrimiento, mis hermanos. Pero él necesitaba conocer a Dios en medio de eso. Y eso implicaba sabiduría. ¿Cómo yo vivo a la luz de lo que el Señor ha dicho? El pueblo se olvidó de eso, mis hermanos. Y mi pregunta para ustedes ahora es esta: ¿cómo están viviendo ustedes sus vidas ahora? O sea, ¿están viviendo con palabras pero sin sabiduría? ¿O están viviendo con la palabra de Dios, que es la sabiduría? ¿Están siempre en su vida diciendo: Señor, ¿cómo aplico la palabra a esta situación, Señor? ¿Cómo tú, Señor, me vas a guiar en medio de esto? Señor, no me dejes solo, por favor, dame tu palabra, porque la necesito para vivir. ¿Por qué? Porque si dejo la verdad, dejo la lealtad. Y si dejo la lealtad, simplemente demuestro que no te conozco. Y esa fue la acusación de Dios para el pueblo, mis hermanos. 3 cosas muy importantes que debemos acordarnos nosotros. Primeramente, nunca dejemos la verdad. Nunca dejemos la verdad. En una sociedad que lo único que quiere hacer, mis hermanos, es abandonar la verdad, no la dejen, aférrense a ella. Incluso por Proverbios dice: compra la verdad y no la vendes.
Segundo, mis hermanos, seamos leales al Señor y a su palabra. Tengamos un amor fiel por el Señor. Tengamos un amor fiel y leal los unos por los otros. No tratemos de matarnos los unos a los otros pensando que estamos haciendo lo que Dios nos ha mandado. Más bien asegurémonos que lo que estamos haciendo es de la verdad y vamos a demostrar que realmente conocemos a Dios. Realmente demostramos que conocemos a Dios cuando comenzamos a actuar con sabiduría, mis hermanos. Y a veces uno dice, yo pienso, y está bien. O sea, uno da su apreciación de la vida. Pero lo que importa realmente es la apreciación de Dios para la vida, mis hermanos. Y ese es nuestro trabajo. Eso es lo que nosotros debemos hacer como creyentes. Eso es lo que el pueblo dejó. El pueblo no conocía a Dios, no tanto por una falta de información, sino porque esa información nunca se hizo carne en sus vidas a causa de la rebeldía de ellos. Y esa información entraba por una oreja, salía por la otra. Pero en el corazón que esa verdad, mis hermanos, germinaba, florecía, demostraba que realmente conocía a Dios. Y mis hermanos, esta noche, para terminar, en Oseas capítulo 6, Oseas capítulo 13, Oseas capítulo 8, Oseas capítulo 5, Oseas capítulo 11, el Señor les habla acerca de este problema que ellos tienen. Y lo vamos a leer la siguiente semana. Pero el pueblo tenía ese problema, mis hermanos. Y miren lo que dice Proverbios capítulo 9, ¿ok? Proverbios capítulo 9. ¿Lo tienen? Proverbios capítulo 9, el versículo 10. Yo sé que lo saben de memoria esto, ¿no es cierto? Lo deberíamos saber de memoria. Proverbios capítulo 9, versículo 10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Altísimo es que la inteligencia. Es esta verdad de que, mis hermanos, si guardamos la verdad, somos leales al Señor, conocemos la verdad, mis hermanos, y vivimos basados en esa verdad, mis hermanos. Es lo que el Señor quiere para nosotros. Y vivimos como personas que temen al Señor y que reconocen que ser inteligente no es ser el más sabido, como dicen en mi país, o el más astuto, sino el ser inteligente significa que tomo en cuenta las palabras del Señor para cada decisión que yo tengo en mi vida. Es decir, el Señor, mis hermanos, es el que tiene la primera, la segunda y la última palabra en mi vida. Y eso significa ser sabio. Por lo tanto, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová y la inteligencia es el conocimiento del Altísimo. Entonces, mis hermanos, no nos conformemos solo con venir domingo y miércoles, no nos conformemos solo con leer su palabra en casa. Mis hermanos, la perdición viene cuando nos olvidamos de cómo aplicarla para nuestra vida. Y necesitamos nosotros como creyentes realmente día tras día preguntarnos, ¿cómo puedo aplicar, Señor, tu palabra a mi vida en esta situación? Necesito ser sabio, dame sabiduría para cómo puedo vivir esta vida bajo tu perspectiva, Señor. Amén.